Buenas tardes también a aquellos que nos veis a través de YouTube. Vamos a continuar con nuestros estudios sobre el matrimonio. Y primero, pues como siempre, vamos a poner el culto, el tiempo, el estudio en manos del Señor. Así que vamos a orar. Señor y Padre, queremos en esta tarde darte muchas gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia para con nosotros. Queremos darte las gracias porque nos permites de nuevo poder estar juntos, reunidos, en armonía, en comunión, para aprender de tu palabra, para aprender de ti, para escuchar lo que tienes que también decirnos en esta tarde. Pedimos tu dirección en este tiempo, pedimos tu bendición y sobre todo que sea todo para tu gloria y para tu honra. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vámonos a Génesis, capítulo 2, y versículos del 18 al 25. Génesis, capítulo 2, versículo 18. Dice así: Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque de varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Bueno, pues llegamos al último de los estudios sobre el matrimonio. Y quería también leer con vosotros en Deuteronomio, capítulo 24, versículos del 1 al 4, y supongo que leyendo estos versículos, más o menos, pues, atisbaréis, adivinaréis o veréis de qué vamos a hablar. Deuteronomio, capítulo 24, versículo 1. Dice así: Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Bien, como digo, me supongo que al leer estos versículos de Deuteronomio, más o menos sabréis de qué vamos a hablar en este último estudio. Habría muchos más estudios, pero ya sería alargarse demasiado en el tiempo y ya habrá otra ocasión para poder retomar de nuevo eso. ¿Alguna idea? No digo nada que no sé. Del divorcio. Muy bien, del divorcio. Como digo, llegamos al último de los estudios sobre el matrimonio y vamos a tratar el tema desde dos perspectivas, ¿vale? Primera, la social, y después la bíblica. Pero lo primero que quiero recordar es lo que hablábamos en los primeros estudios. ¿Os acordáis de lo que decíamos en el primer estudio que era el matrimonio? La unión de dos personas, ¿no? De una mujer y un hombre. La unión
El versículo de Génesis 2:24. Eso es. El versículo de Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Sí. Según la RAE, decíamos que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer concertada mediante ciertos ritos o formalidades legales, y quiero que nos quedemos con esta definición, ¿vale? Y ahora os diré por qué. Para establecer y mantener una comunidad de vida e intereses. En determinadas legislaciones, unión de dos personas del mismo sexo. También puede ser un matrimonio, ¿vale? Estoy hablando siempre de la definición que da la RAE. Pero el diccionario bíblico nos dice que es la institución divina establecida desde la creación, base de la familia, unidad de hombre y mujer unidos según su voluntad, relación humana instituida por Dios y aprobada por la sociedad en la que el hombre y la mujer cohabitan en amor y ayuda mutua, una sola carne. Hay diferencia, ¿verdad?, entre la definición que da la RAE y la definición que da el diccionario bíblico, que tiene que ver con la Biblia, ¿vale? Entonces, y en el segundo estudio hablábamos acerca del amor en el matrimonio. Y decíamos que... Tengo que buscarlo. Que lo que habíamos visto en el primer estudio sobre el matrimonio, entre la diferencia de pacto y contrato, el amor era unido con lo que era el pacto en el matrimonio. Y el amor, lo que hablábamos, es que hablábamos del amor ágape, que este es el que nace del corazón de quien ama y que su único deseo es el de bendecir y beneficiar a otra persona. Este tiene que ver con una entrega de uno mismo sin pedir ni esperar nada a cambio. Esta clase de amor engloba lo que es el amor eros y el amor filial, ¿vale? El amor ágape. Es un amor que va desde el corazón, que brota desde el fondo del corazón. Es una decisión de que ocurra lo que ocurra, sea como sea la persona a quien decido amar, voy a amarla, ¿vale? Bien, pues viendo todo esto, quiero que tengamos en mente ahora lo que era la definición de matrimonio según la RAE, ¿vale? Que era un contrato legal, ¿verdad? Bien, pues el divorcio, ¿qué es el divorcio? Otro pacto acordado o no acordado, pero bueno. Pues el divorcio es algo muy triste porque... Aparte de que sea triste, Es ¿vale? Es lo que existe hoy en día. Sí, pero el divorcio es un proceso, fijaros, es un proceso judicial, es algo legal. ¿Os acordáis de lo que decíamos del matrimonio, que era un contrato legal? Sí. Pues el divorcio es un proceso judicial por el que se disuelve el vínculo matrimonial, pudiendo los cónyuges contraer nuevo matrimonio. Para poder divorciarse es necesario que hayan transcurrido al menos 3 meses desde la celebración del matrimonio, salvo que se acredite riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e identidad sexual del cónyuge demandante o de los hijos de ambos o de cualquiera de los miembros del matrimonio. Esto es el artículo 81 del Código Civil. Eso es lo que nos dice el artículo 81 del Código Civil. Civil de la ley de aquí del mundo, pero no... Sí, pero estamos hablando ahora de la parte social, ¿vale? Sí. No es necesario que se invoque causa alguna para solicitar el divorcio. No hace falta. Puedo solicitar el divorcio porque me apetece y me da la gana. Sí, eso. Sí. Simplemente manifestar la voluntad de disolver el matrimonio. Quiere decirse que legalmente puedes divorciarte sin causa aparente ni demostrada. Y aquí viene lo que le gusta a Juan, estadísticas. Un 35% de las personas que se casan pasan por un divorcio. Sí. Un 18% de los divorciados lo hacen varias veces. Socialmente, el divorcio es una solución rápida,
una solución rápida y fácil ante alguno de los conflictos de los matrimonios. Muy fácil. Parece, a primera vista, una solución que no perjudica a nadie y que favorece a los dos cónyuges, dadas las circunstancias por las que el matrimonio pueda estar pasando. Es que ¿vale? hasta sin motivo se divorcian. Sí. Por nada. O simplemente es terminar algo que realmente nunca empezó. Pues sí. Seas creyente o no, y como dije en el primer estudio, el ser humano fue creado para vivir en sociedad, para vivir en relación, para relacionarse. Dios creó al hombre y a la mujer para relacionarse, primero con Dios y después entre sí. De hecho, el mandamiento que Dios les da, ¿cuál es? Crecer y multiplicaros. Sí. ¿Vale? O sea, Dios no quería que estuvieran solo Adán y Eva, sino que quería que se multiplicasen para vivir en sociedad, para vivir en unidad. Y el plan de Dios lo vemos aquí en Génesis capítulo 2, lo vemos claramente expuesto. Pero como todo lo que el ser humano toca, y el matrimonio no es una excepción, el matrimonio se ha convertido en un contrato entre dos personas en lugar de en un pacto. Claro. Sí. Que eso era la idea principal de Dios. En un contrato entre dos personas que hacen público, ya sea religioso o civil, y que puede ser roto por cualquiera de las partes o por ambas partes. De ahí la diferencia que hablábamos en el primer estudio entre contrato y pacto. Ahora bien, socialmente el divorcio está bien visto. El divorcio, como decía, es una solución fácil y rápida para evitar conflictos dentro del matrimonio. Tenemos un conflicto, no te aguanto más, me voy. ¿Cómo comienza un divorcio? Un divorcio puede comenzar de la forma más absurda que podáis imaginar. De nada. Con una tontería. Se te han quemado las tostadas del desayuno. Y ya, señor. Eres una inútil o eres un inútil. Sí. Porque me has quemado el desayuno. No te aguanto más. Quiero el divorcio. Sí. Ahora, si nos fijamos bíblicamente qué es lo que nos dice la Biblia sobre el divorcio, encontramos muchísimo más material para hablar del divorcio que socialmente, porque socialmente el divorcio es la disolución del matrimonio por una parte o por ambas partes de ese contrato y se acabó. No quiero tener problemas contigo, me he cansado de ti, no te quería, he llegado a escuchar, me obligaron a casarme contigo, pero jolín, te obligaron a casarte con él o con ella, y de ese matrimonio obligado han salido 4 hijos. Hombre, algo de obligación no creo que hubiera. Pero Dios nos manda Bueno. en pareja soportarnos, Pero bueno. perdonarnos. Ahora bien, bíblicamente, ¿qué es el divorcio? ¿Y qué razones o motivos encontramos en la palabra de Dios para el mismo? La infidelidad es uno de los motivos. Ahora lo vamos a ver, María, tranquila, ¿vale? Vale. Ahora lo vamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer es volver a definir qué es el divorcio, ¿vale? La definición que hemos visto hace bien poquito, que es la ruptura legal de un matrimonio y supone la división de los bienes matrimoniales y la decisión, si es que los hay, de la custodia y régimen de contacto o de visitas de los niños. El divorcio disuelve un matrimonio. Si echáis un azucarillo en el café y le movéis, ¿qué es lo que ocurre? Se disuelve, ¿verdad? El divorcio es ese azucarillo, es ese café que recibe el azucarillo y que lo disuelve. ¿Vale? El divorcio disuelve un matrimonio, destruye una familia y destruye un sueño de un futuro juntos. Porque muchas veces, o cuando uno piensa en casarse, no está pensando en que a los 3 meses se va a divorciar. Está pensando cuánto te quiero, cuánto te amo, daría mi vida por ti, pero a los 3 meses resulta que, Ya por lo no que te sea, quiero. ya no te quiero. El divorcio es un juicio emitido por un tribunal, ¿vale? Que disuelve un matrimonio. Y esto, por desgracia,
es algo a lo que la Iglesia hoy en día tiene que enfrentarse. Pastores y líderes tienen que enfrentarse al divorcio también dentro de la Iglesia. Al final el divorcio no es que yo se lo conceda a mi mujer o mi mujer me lo conceda a mí, sino que para poder divorciarnos, igual que para poder casarnos tuvimos que ir delante de un juez. Estoy hablando de lo civil, aunque a mí me tocó ir delante de un juez porque todavía no había esa ley que la Iglesia evangélica podía directamente pasar el matrimonio a lo civil, pues nos tocó ir, pues es ir delante de un juez. Pues el divorcio es lo mismo, es delante de un juez para que el juez permita el divorcio. Claro, ¿qué ocurre? Que ahí entonces existe el juego de las mentiras y las acusaciones. Como lo que yo quiero es divorciarme de ti, me voy a inventar lo que sea para que el juez me dé la razón a mí y me dé el divorcio. Entonces tú vas a firmar un papelito que el juez ha dictaminado para divorciarnos. Si no se firma ese papel, no hay divorcio. No sé si lo sabéis. Tienen que firmar los dos el papelito. Vale. Y decía que el divorcio es a lo que nos tenemos que enfrentar hoy en día. Y como creyentes, como hijos de Dios, no estamos tampoco libres de ello. De hecho, la Biblia nos habla sobre el tema y nos deja unas cuantas cosas muy claras. Pero lo primero voy otra vez a las estadísticas. Y las estadísticas dentro de lo que es la familia o los hijos de Dios. Decía anteriormente que un 35% de los matrimonios pasan por un divorcio y que un 18% de esos divorciados lo harán más de una vez. Pues las estadísticas entre aquellos matrimonios cristianos, aquellos nacidos de nuevo, son igual de aterradoras que en el mundo. Un 35% de los matrimonios creyentes, cristianos, se divorcian. Un 35%. Pero aquí viene lo peor, que es que además de esos divorciados, un 23%, o sea, un 5% más, lo harán más de una vez. Estadísticas. Según las estadísticas, el 46% de la generación del baby boom ha pasado por un divorcio. Y nos dicen estas estadísticas que las próximas generaciones pueden alcanzar una cifra muy parecida. Entre el 40 y el 50% de los matrimonios se divorciarán. Y entre el 40 y el 50% de los matrimonios celebrados durante este año se divorciarán. Entre el 40 y el 50%. Y ahora más con eso del divorcio express. Antes tenías que esperar un montón de tiempo, ahora ya no hace falta esperar tanto. Ahora, sigamos o vayamos de nuevo a la Biblia. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos enseña? Si leemos Deuteronomio capítulo 24 y versículos del 1 al 4, lo primero que tenemos que pensar es que en la sociedad en la que vivían los hebreos, antes de cruzar el desierto, era la sociedad... ¿Cuál? Patriarcal. No, ¿en qué sociedad vivían? ¿Dónde vivían? ¿Con quién vivían? Antes de cruzar el desierto. Con los egipcios, ¿vale? Y entre los egipcios, pues el divorcio no es nuevo, ¿eh? Cuidado. El divorcio tiene tantos años como años tiene el ser humano, ¿vale? Pues entre los egipcios, en Egipto el divorcio era algo de costumbre, era algo que se daba, pues igual, de continuo, ¿no? Y el problema es que esta costumbre o el divorcio se dejaba también en manos de los hombres. Una sociedad también patriarcal, ¿vale? Pues bien, ¿qué ocurre? Que Israel toma esta costumbre casi como suya en una mala interpretación de lo que Dios dice aquí en Deuteronomio 24, capítulo 1, 24, versículo 1 al 4. Moisés no, ¿vale? Pero bueno, entenderme, Dios permitió el divorcio por una razón, por la dureza del corazón de los hombres. Mateo capítulo 19, perdón. Mateo capítulo 19, versículos 7 y 8.
Dice, si le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Cuál era la primera idea o la idea primigenia de Dios? Que el matrimonio fuera algo indisoluble, que fuera algo que durase hasta que la muerte los separase. Sí. Esa era la idea de Dios. No había otra idea. Sin embargo, pues como digo, el hombre pues hace lo que quiere. No fue Moisés quien inventó el divorcio. No pensemos que el divorcio la primera vez que aparece es en Deuteronomio 24. Está antes. No aparece en la Biblia, pero está antes. Ya existía, sino que lo que hizo Moisés, o lo que hizo Dios, fue leyes para reglamentar, para regular una práctica que ya existía y además existía de una forma que no se podía controlar. Por eso, Deuteronomio 24 trata de controlar esa costumbre de divorcio. ¿Vale? Ahora, Jesús dijo en Marcos capítulo 10, hoy si nos da tiempo vamos a ver varios versículos. En Marcos capítulo 10 y versículo 9 dice, por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. ¿Qué quiere decir aquí Jesús? ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí Jesús? Pues lo que está dando a entender aquí Jesús es que es pecado divorciarse. Lo que juntó Dios no lo separa el hombre, porque si lo ha unido Dios, el hombre no puede, no tiene derecho para separarlo, porque entonces estaría cometiendo esa desobediencia contra Dios, por lo tanto es pecado. Entonces es pecado disolver el matrimonio, aunque la Biblia no enseña que sea del todo imposible disolver ese matrimonio. Lo hemos visto y lo vemos en Deuteronomio 24. Jesús es mucho más estricto en la enseñanza aquí en Marcos capítulo 10, en cuanto a los motivos, sobre todo en cuanto a los motivos. Solo reconoce el divorcio, y en Mateo también lo dice, solo reconoce el divorcio por causa de infidelidad. Dice que por causa de infidelidad sexual, ¿vale? Sexual. Vamos otra vez a Mateo capítulo 19. Capítulo 19 de Mateo, dice, y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Qué es lo que está aquí diciendo Jesús? Una cosa muy fácil. Se está refiriendo a la fornicación. Sabemos lo que es la fornicación, ¿verdad? La fornicación es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿vale? Mantener relaciones sexuales con una persona que está casada es adulterio. Pero aquí la fornicación, o aquí la palabra que utiliza Jesús, que es fornicación, debe entenderse como pecado sexual en general, ¿vale? No explícitamente lo que significa la fornicación, sino como un pecado sexual en general. O sea, lo que está diciendo es que solo permito el divorcio por causa de infidelidad sexual. No hay otro motivo, no hay otra razón. Pero hay una cosa, y es que el divorcio nunca es obligatorio. La Biblia no dice que nos tenemos que divorciar sí o sí. No, dice que si hay que hacerlo, que sea por este motivo, pero no es obligatorio divorciarse. En Deuteronomio 24, 1 al 4, no se establece el divorcio como un derecho, como ellos lo habían interpretado. Ellos habían interpretado que tenían derecho a hacerlo, de cualquier modo, por cualquier causa. Ellos toman la costumbre de lo que habían visto en Egipto y la trasladan a, como decía, esa mala interpretación de esos versículos. Los maridos egipcios dejaban a sus mujeres por lo que querían.
sin motivo ninguno, aparentemente. Pues entonces nosotros, al darnos Moisés esto, o antes pues hacíamos algo parecido, y al darnos Moisés esto tampoco nos está diciendo muy claro por qué. Entonces podemos hacerlo por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque si leemos Deuteronomio, dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare, ellos toman esa palabra. La de si no le agradare, bueno, pues si no me agrada lo que hace, me da igual lo que sea, me puedo divorciar, ¿vale? Pero hay mucho más. Por eso era una adaptación que hacían, ¿no? Sí, es una adaptación que hacían. Aquí dice, si no le agradare, por haber callado de ella alguna cosa indecente. Ahora voy a eso. La palabra indecente... Claro, ahora voy a eso, ¿vale? Ahora voy a eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si leemos con detenimiento estos versículos, encontramos una palabra. Juan ha hecho spoiler. Le vamos a echar. Pero encontramos una palabra que da sentido a todo el divorcio del que habla Jesús y sus motivos. Y es indecente. ¿Vale? Echando por tierra todo lo que ellos quisieron interpretar a su manera, a su comodidad. En el versículo 1 se nos dice indecente. ¿Pero qué significa indecente? Fijaros, según el diccionario de la Real Academia, no, pero dice algo muy parecido, es otro que he encontrado porque el diccionario de la Real Academia daba solamente que no es decente y no abundaba más, aunque si luego buscas encuentras más. Nos dice que se comporta con indecencia, sin seguir la moral establecida o las buenas costumbres, que está muy sucio, que es vil y despreciable, que no tiene honestidad o decoro, y sus sinónimos, los sinónimos de indecente son indecoroso, impúdico, inmoral, grosero, insolente, indigno, sórdido, impuro. Por tanto, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí este versículo 1 de Deuteronomio 24? Lo que nos está diciendo es que precisamente hace referencia a algo de todo lo que he dicho anteriormente. Algo que es vergonzoso, algo que es muy sucio, algo que es inmoral, algo que es impúdico, algo que es grosero. ¿Y qué es sino más que la infidelidad sexual? Porque si me huelen los pies, ¿eso es grosero? No. Lávatelos o échate agua Para y ya está. Si ronco por las noches, ¿eso es grosero? A lo mejor es que no puedes dormir, vale, de acuerdo, pero se puede arreglar. Le tapo la nariz. Pero aquí se está refiriendo precisamente a eso. Como he dicho, hace referencia a la desnudez, hace referencia a la vergüenza, a desgracia, a algo vergonzoso, esa palabra indecente, no a lo que ellos quisieron adaptarlo. El comentario al texto hebreo del Antiguo Testamento de Kay y Delitzsch nos dice que el significado de esta expresión como base para el divorcio fue discutido incluso entre los rabinos. La escuela de Hillel lo interpreta de la manera más amplia y laxa posible. De acuerdo con la explicación de los fariseos en Mateo 19:3, por toda causa, sin duda, ellos seguían la interpretación de onkeros, la transgresión de algo, de cualquier cosa. Pero esto es contrario al uso de la palabra indecente aquí en este versículo. O sea, no puede ser por cualquier cosa, porque cualquier cosa no es indecente, no es inmoral, no es vergonzosa. Sino que aquello que es indecente, que es inmoral, que es vergonzoso, que es impúdico, tiene que ver con lo íntimo y tiene que ver con esa infidelidad sexual. Su explicación indecente es algo impúdico, libidinoso, sigue diciendo el comentario. Libidinoso, lascivo, vergonzoso. Por lo tanto, los motivos bíblicos para el divorcio son la actividad sexual fuera del pacto matrimonial. Ese es el motivo por el que la Biblia permite, por lo que Dios permite el divorcio. Por esa indecencia.
no por cualquier cosa, como ellos le dicen a Jesús. Ahora bien, hay que ver también cuál es la perspectiva bíblica del divorcio. En Malaquías, capítulo 2, y versículos del 13 al 17, aquí podemos ver parte de esa visión, de esa perspectiva bíblica sobre el divorcio. Capítulo 2, versículos 13 al 17 dice así: y esta vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís: ¿en qué te hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Veis? Dios no está de acuerdo con el divorcio. Dios no está de acuerdo con el repudiar a la mujer. Hay muchos que dicen que la Biblia es machista, sobre todo el Antiguo Testamento. Es un concepto erróneo. Porque si os dais cuenta, en el Antiguo Testamento hay muchas leyes que tienen que ver con la mujer, que van a preservar a la mujer. De hecho, aquí leemos en Malaquías que es lo que está diciendo Dios, que está contra aquel que repudia a la mujer de su juventud. No está diciendo, sí, repúdiala. No, está diciendo, no, estoy en contra tuya, porque no quiero que hagáis esto. Malaquías nos dice que Dios aborrece el divorcio. Malaquías está hablando a aquellos que son infieles a sus esposas. Y la compasión de Dios aquí hacia la víctima vemos que es evidente, hacia la mujer vemos que es evidente. El divorcio, al fin y al cabo, es una muerte. Y es una muerte en todo el sentido amplio de la palabra. ¿Por qué? Porque lo que hace es matar al matrimonio, mata una familia. Nadie, y menos un cristiano, decía antes, se casa pensando en acabar el divorcio, ¿verdad? Nadie lo hace. Pero el divorcio se ha hecho frecuente, y se ha hecho muy frecuente, incluso en los matrimonios creyentes. Hoy está a la orden del día. Por desgracia, está a la orden del día. Conozco muchos casos de creyentes que llevan tiempo, que tienen sus hijos, y ya no te quiero. ¿Pero hay algún motivo más? No, me he cansado. Me divorcio. Quiero el divorcio. Eso no está en la Biblia. Para nada. Y quien hace todo eso va en contra de la palabra de Dios. Y ir en contra de la palabra de Dios, ¿qué es? Es desobedecer a Dios. Por lo tanto es pecado. Por lo tanto es pecado. El divorcio, digo, se ha hecho frecuente, incluso en los matrimonios creyentes. Y aunque intentemos desde la Iglesia disuadir del divorcio a nuestros miembros, el índice de divorcios ya hemos visto que es muy parecido al de aquellos que no conocen a Cristo. Un 35%. Ahora bien, alguien puede hacerse la pregunta, ¿no? Y puede hacérsela. ¿Y si mi vida o la de mis hijos corre serio peligro? ¿Qué ocurre? ¿Dice algo la Biblia? ¿Está bien separarme, divorciarme de mi cónyuge? Hay que cuidar la herencia de Dios, Rocío.
Ahora, hay algo en esto que también dice la Biblia, ¿vale? Y es que los maridos deben amar a sus esposas como Así mismo. a vasos más frágiles. Como Cristo amó a la iglesia, dando su vida por ella. Que no seamos ásperos con ellas, también nos dice la palabra, ¿vale? Pero esto también, cuidado, no pensemos que esto solamente sirve para el hombre, ¿eh? Que esto también sirve para la mujer. Porque hay algunas mujeres que tienen también La navaja mayor. unos relaños bien puestos y, oye, cuidadito, no te metas con ella que... Entonces sirven tanto para el hombre como para la mujer. ¿Por qué? Porque lo que hizo Dios fue unir a un hombre y a una mujer en un pacto. Por lo tanto, sirve para los dos. Y sobre los hijos también nos dice que no los exasperemos. Veamos algunos versículos. Proverbios capítulo 15. Proverbios capítulo 15, versículo 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Nos dice también la palabra que no seamos ásperos, ¿vale? Colosenses capítulo 3, versículo 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Colosenses capítulo 3, versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. O sea que la palabra también tiene que decir sobre esas situaciones que nos podemos plantear. ¿Qué significa esto que hemos estado leyendo? Pues lo que significa es que aunque el maltrato físico no se menciona en la Biblia, ¿vale? Como motivo de divorcio, tampoco se dice nada sobre que la mujer o el hombre se quede en un hogar donde es maltratada o maltratado física y emocionalmente. Porque Dios no creó al hombre y a la mujer para que sufrieran. No nos equivoquemos. El sufrimiento viene a causa del pecado, pero la idea de Dios no era que el hombre y la mujer sufrieran, y no quiere que sufran, y evidentemente tampoco quiere que ni el hombre ni la mujer pongan en riesgo su vida, ¿vale? Entonces, pues no se quede en un lugar donde él o ella, o sus hijos, incluidos sus hijos, puedan recibir o padezcan maltrato, ¿vale? En este caso, la separación es necesaria para la integridad física. Porque evidentemente, si te quedas al lado de una persona que maltrata, al final tu vida corre serio peligro. Y estamos viendo casi, no voy a decir a diario, pero casi semanalmente, otra mujer muerta, otros niños muertos. Y todo por esa violencia de género. Violencia en el hogar. Y es que además, como le digo a mi hija, ¿tú te estás dando cuenta? Dice, ya, pero bueno, no me va a pasar a mí. Digo, mira, la mayoría de los casos de maltrato son de personas del ambiente familiar. No es de fuera de la calle, son de personas del ambiente familiar. Y eso no está en la Biblia tampoco. Ocurre lo mismo con el maltrato psicológico, una conducta que menosprecia y que humilla. La adicción a drogas o alcohol, dando también como resultado una conducta perjudicial para el cónyuge o para los hijos o incluso para ambos. El abandono de las necesidades físicas, no ofrecer lo necesario, tanto en alimentos, ropa, refugio o supervisión necesarios, también pueden llevar a generar circunstancias de maltrato físico y de maltrato psicológico y ponen también en riesgo la vida. Son motivos para que el cónyuge se aleje de la casa o se aleje de la persona que tiene estas conductas.
así como los hijos para buscar un entorno. Estos son motivos para la separación, que no es lo mismo que el divorcio, aunque si esta conducta evidentemente permanece en el tiempo, deriva en una ruptura del matrimonio y deriva en el divorcio. Es verdad que puede, y digo puede porque es raro que una persona con estas conductas cambie, aunque el Señor hace milagros. Puede arrepentirse y puede cambiar, pero debe haber un arrepentimiento sincero y un cambio drástico en la persona que se comporta así. Eso es restauración. Pero bueno, no es el tema que tratamos hoy. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias del divorcio? Pues en cualquier matrimonio, tengan o no hijos, crea nuevos problemas a cambio de los problemas viejos. Traumatiza a los hijos. Para la mayoría de los niños, el dolor que sienten debido a la ruptura de su hogar es tan intenso en el momento como 10 años después del divorcio. El dolor les acompaña en su vida adulta y afecta a sus personalidades y a las decisiones que tomarán. Muchos siguen luchando con la infelicidad consecuencia de ese divorcio. Esto es lo que nos dice la doctora Judith Wallerstein. Dice que los niños sienten que han perdido su infancia para siempre. El divorcio es el precio que pagan como consecuencia de los fracasos de sus padres, lo cual pone en peligro sus vidas futuras. Ahora, volvamos a lo que Dios dice sobre el divorcio. Dios, hemos dicho que odia el divorcio. ¿Por qué? Porque provoca dolor y provoca devastación entre las personas. Pero Dios ama y sigue amando. Sigue amando a las dos partes involucradas, a ambos cónyuges. Dios no odia a los divorciados, eso es lo que no tenemos que equivocarnos. Dios no odia a los divorciados, sino a la crueldad del divorcio. El divorcio, seamos sinceros, no acaba con los problemas, solo lo sustituye por otros. Hemos visto que los únicos motivos bíblicos para el divorcio son los que hemos visto, que es la infidelidad sexual o los pecados sexuales y el hecho de estos abusos o malos tratos, ese abandono de las obligaciones familiares. Ahora, hay una cosa que tenemos que tener clara y es que a las personas no se les ordena divorciarse, pero se les permite en estas situaciones. Y el divorcio, al final lo que trae son nuevos problemas. Trae problemas económicos, trae una lucha por la custodia, estrés, culpabilidad, ira, tristeza, depresión, desesperanza, niños que pasan de un progenitor a otro, etc. Pero Dios ve los problemas y a Dios le duele ver cómo las personas sufren. Como dije antes, el ser humano no está creado para sufrir. Dios no lo creó con la idea de que sufriera. Es la entrada del pecado lo que hace que el hombre, que la mujer sufra. En Romanos 12:15 se nos dice que debemos de llorar con los que lloran. Y estas personas necesitan de Dios al igual que los demás. Y necesitan que la iglesia comparta su dolor. Hay iglesias donde los divorciados, sean culpables o no de ese divorcio, sean víctimas o sean verdugos, son mal vistos y no tienen cabida en las iglesias. Pues tenemos que la iglesia tiene que compartir ese dolor, tiene que ofrecerles compasión, les tiene que asegurar que no van a ser rechazados, que no van a ser juzgados, que se les va a transmitir esa esperanza de que Dios sacará algo bueno de esta situación. Romanos 8:28 nos dice que todas las cosas son para nuestro bien. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo va para nuestro bien. Y tenemos que ofrecerles también esa oportunidad de servir en la iglesia, de sentirse útil. La Biblia no ofrece a nadie una solución
rápida, una salida fácil, una salida rápida para eludir sus responsabilidades. Dios lo que espera de nosotros, que cumplamos nuestras promesas. Amén.